Hola, buenos días hermanos. Gracias al Señor una vez más por la oportunidad que nos da de podernos reunir. Agradezco también la oportunidad que se me da de poder compartir un pequeño mensaje. Antes de continuar y de seguir hablando, primero que nada quisiera empezar con una oración. Señor y Padre nuestro, gracias Padre, y te quiero pedir perdón primeramente por cualquier pecado que tengamos, Señor, para poder seguir en comunión contigo. Sabemos que cualquier pecado te desagrada y nos aparta de vivir en santidad, una santidad que tú exiges de nosotros para poder seguir en tu camino, Padre, y que solamente es lograda a través de tu Hijo Jesús primeramente y de la obediencia que de ella se desprende, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por cualquier falta, por cualquier acto, por cualquier pensamiento que hayamos tenido, Señor, durante la semana, durante el día. Te pedimos perdón, Señor, por todos los actos de maldad que hemos hecho y que sin duda nos condenan al infierno, pero gracias a esa salvación tan grande, a la salvación de tu Hijo Jesucristo, el cual nos, nos ha salvado, Señor, de esa ira tan grande que tú muestras contra el pecador. Señor Padre, en este momento te pido por favor que pongas en nosotros un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, un corazón dispuesto a aprender y un corazón dispuesto sobre todo a practicar lo que vamos a aprender el día de hoy. Te pido que nos permitas seguir adelante en tu camino, Señor, y que en mí, Padre, te pido que por favor que suplas cualquier necesidad intelectual para que yo pueda expresar de mejor manera tu palabra y no quedarme corto, Señor eterno. Todo te lo pido en el santo nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy estaremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Si me puede acompañar con su Biblia en Lucas 15, versículo 11 al 32. Estaremos en una parábola sin duda por muchos conocido, una parábola que sin duda es muestra el amor, la paciencia que Dios tiene para con sus hijos que son rebeldes. Quiero que aprendamos, si bien la parábola habla sobre el hijo pródigo y nos enseña una valiosa lección sobre el amor y la gracia del Padre, la misericordia de nuestro Dios. Quiero, esta vez vamos a verlo desde una perspectiva no del hijo perdido, del hijo pródigo, no tampoco del Padre, que ese incluso es el que más se menciona en esta parábola. Nos enfocaremos un poco más en el otro hijo, en el hermano, en el hijo que, que al final de la parábola se muestra que aunque incluso está con el padre, al final de la parábola muestra cierta rebeldía y en un momento estaremos explicando por qué. Bien, daré lectura nuevamente, repito, en Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, son palabras de Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien, hermanos, para poder entender un poco mejor esta parábola en su contexto, quisiera empezar, o quiero que vayan al versículo 15, en el, perdón, al principio del capítulo 15 del versículo 1, para que entendamos por qué Jesucristo habla en esta parábola sobre, en este caso, el Padre amado, o el Padre que ama a sus hijos, pero también habla sobre un hijo que es desobediente, que es rebelde, pero también hay un enfoque que a veces hacemos a un lado, que no ponemos suficiente atención en el segundo hijo, en el hijo que se queda con su padre, pero que al final demuestra cierta rebeldía, demuestra cierta incluso arrogancia por querer mostrar que por vivir de cierta manera está cumpliendo con la ley, cuando realmente no es así. En el versículo 1 del capítulo 15 podemos leer lo siguiente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y así el capítulo 15 sin duda es una continuidad de varias parábolas, pero expresando o dando como conclusión exactamente lo mismo. Quien nos va a dar el contexto de este capítulo son los versículos 1 y 2, donde a Jesús lo empiezan a criticar por relacionarse con los publicanos, con pecadores, con cualquier tipo de gente que para el judío era despreciable, era no reunirse con ellos, no entablar ninguna relación o amistad de cualquier tipo, porque ellos al ser judíos tenían que guardar la palabra y cumplir con ciertos ritos que ellos incluso habían establecido fuera de la ley, pero que ellos consideraban como correctos o como buenos. Sin embargo, Jesús, al conocer sus pensamientos, al conocer lo que realmente murmuraban entre ellos, Jesús da ciertas o empieza a enseñar ciertas parábolas para poder ejemplificar lo que realmente él vino a hacer o viene a hacer cuando estuvo aquí, como plan de redención y de salvación para los que somos pecadores. Es importante también tener este énfasis hacia el segundo hermano, que se muestra rebelde al final de la parábola, al hermano que en un principio parece perfecto, porque hace una comparación. Uno de ellos pide su herencia y se va y despilfarra, y el otro se queda y sigue obedeciendo a su padre. Sin embargo, al final, cuando empieza a mostrar su verdadera cara, o realmente qué es lo que tenía guardado en su corazón, eh, es importante entender esta parte. Si para Jesús no hubiera sido importante realmente mostrar la cara de la rebeldía del hijo que se creía perfecto, seguro, la parábola, perdón, hubiera terminado simplemente en donde el hijo pródigo se rebela contra su padre, sale, pierde todo, regresa con su padre
lo recibe nuevamente, hacen fiesta y ahí se acabaría la parábola. Pero no, Jesús va más allá. Quiere mostrar que las personas que aún que se dicen ser santas o se dicen ser muy espirituales, aún dentro de ellas hay rebeldía, a pesar de lo que puedan aparentar por fuera, aún hay cierto, eh, una cara oculta, la cual no mostramos realmente cómo realmente podemos llegar a ser. Jesús va a comparar a los religiosos que lo estaban criticando, así como lo menciona el versículo 2, que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús va a hacer esa comparación con ese hijo rebelde que estuvo con su padre, pero sin embargo muestra realmente lo que realmente tenía en el fondo de su corazón, esa religiosidad que realmente tienen y que muestran una cara que en el momento donde para ellos las cosas son injustas, sacan lo que realmente son ante sus pensamientos o sus creencias. Jesús va a mostrar la rebelión del hermano que estuvo en la casa, pero que a pesar de que o que estuvo siempre en la casa con su padre, en su corazón nunca tuvo realmente una relación o un corazón de amor o de comunión o tener intimidad con su padre. Y ese es justamente el eje de la parábola. Y vamos a ver por algunos minutos la actitud de este segundo hermano, de este muchacho, porque posiblemente sea la actitud que nosotros mostramos incluso estando dentro de la iglesia. Pensamos que aquellos que son rebeldes son aquellos que se alejaron de Dios, que aparecieron en la iglesia, estuvieron algún tiempo y se fueron. Y se tatuaron, se dejó el pelo largo, se lo pintó de X color, se perforó la nariz, las orejas, las cejas, cualquier parte de su cuerpo. Y nosotros tendemos a tacharlos de rebeldes. Bueno, nosotros inmediatamente apuntamos y decimos, mira, aquella persona, aquel hermano, o incluso a veces decimos aquel persona, ex hermano, o aquella persona que alguna vez vino aquí y ha perdido su salvación, etcétera. Pero nosotros, o yo, eh, que voy a la iglesia, yo que leo la Biblia, yo que sirvo al Señor, yo no soy un rebelde. Yo siempre he estado cerca de Dios, yo nunca me he alejado. Vamos a analizar tres cosas que están en el texto y vamos a irlas analizando poco a poco. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este muchacho, aunque nunca se fue. En primer lugar, aunque siempre estuvo ahí, podemos ver que su honra a sus padres no era genuina. Su honra a su padre no era realmente fidedigna hacia su padre. Aunque él al no irse, al estar con el padre, pareciera ser un buen hijo. Incluso se, él se mostraba o se jactaba de ser el hijo modelo. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando dice, yo nunca te he desobedecido. ¿Sabes? Y lo podemos hacer una analogía con el profeta Isaías, cuando dice lo siguiente. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esta es la actitud que tiene este muchacho. Este de labios decía honrar a su padre y obedecerlo, pero su corazón estaba realmente lejos de su padre. Cuando, cuando veamos cómo termina la parábola, y la parábola como tal termina en un final abierto, mis hermanos. Y de hecho muchas de las parábolas de Jesús terminan así, con un final abierto. Es, Esto es como tal, no hay una conclusión que podamos llegar o que tenga un final con un punto final. No, hay parábolas y esta es una de ellas, que no sabemos qué pasó más adelante, no sabemos cuál fue la conclusión de esa situación, de esa historia.
Y esta parábola termina con el padre pidiéndole al hijo mayor que entre. Y les pregunto, mis hermanos, acorde a lo que hemos leído, ¿el hijo mayor entró o no entró? O sea, vemos que el padre sale, le ruega al hijo que entre, tiene un pequeño diálogo con el hijo que no es rebelde, pero no dice, o Jesús no da como conclusión, y terminó entrando, o terminó yéndose, o terminó no entrando. No, lo deja como un final abierto. Esto nunca lo vamos a saber. Uno nunca sabe realmente cómo va a terminar un corazón que se precie de honrar a Dios, pero que en lo secreto, donde nadie nos ve, es un corazón que se ha endurecido demasiado, mis hermanos. Este muchacho le decía a su padre, yo te he honrado toda mi vida, pero ustedes, pero ustedes miren la forma dura en que lo trata su padre. Dese cuenta cómo este muchacho que honra, sí honra, pero de labios, pero su corazón estaba realmente lejos. En segundo lugar, este muchacho fue un perfecto desagradecido, y les voy a decir por qué. Aunque nunca se fue de su casa, aunque nunca salió de ahí, era un desagradecido, y les voy a decir por qué. Miren lo que le dice al padre en el versículo 28, perdón, 29. Mas él respondiendo le dijo al padre, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito. Ahora, mis hermanos, saben, hay algo propio de la ley hebrea que es interesante y está claro en el texto. Cuando el hijo menor viene a pedir la parte menor de la, aunque, cuando el hijo menor, perdón, viene a pedir la parte de su herencia, hasta ese momento era de cierta manera imposible dársela, ya que para poder dar la herencia, pues el padre tenía que estar muerto, cosa que vemos que no es así. Ahora, aún así, el padre decide repartirlo por herencia, pero en la ley hebrea, en la ley judía, el, el hijo primogénito es el que recibía por derecho 2/3 de la herencia. Por lo tanto, esto quiere decir, mis hermanos, que el padre primero tenía que darle las 2/3 a su hijo mayor, y luego el restante, lo que restaba, lo que faltaba al segundo hijo, en este caso, en el contexto de la parábola, al hijo rebelde, a lo que le llamamos el hijo pródigo. Por lo tanto, el hijo mayor, el hijo obediente, entre comillas, el hijo que se mostraba perfecto al decir yo no te he desobedecido, él ya había heredado las 2/3 de su padre. ¿Por qué? Porque tuvo que hacerlo así su padre, ya que el hijo menor le había pedido, dame la parte que me toca de herencia. Por lo tanto, el hijo mayor, el primogénito, ya tenía para esta parte de la historia, él ya se le había designado las 2/3 de la herencia del padre. Y para recalcar este punto, lo podemos ver en el versículo 12, cuando, cuando el hijo menor dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. O sea, en este caso, el padre dice, no dice le repartió, dice les repartió. O sea, está incluyendo al hijo mayor y al hijo menor, porque la ley así lo requería. Entonces, en la parte final de la parábola, cuando el padre le dice, todo lo que tengo es tuyo, es, no es un eufemismo, sino que es algo literal, es algo real. ¿Por qué? Porque para ese momento el padre ya tuvo que haberle repartido la herencia, las 2/3 de lo que él tenía al hijo mayor, para poderle así repartir la parte faltante al hijo menor. Por lo tanto, el hijo mayor ya sabía que todo lo que le había quedado ya era para él. Y aún así, a, a pesar de haber recibido, a pesar de tener la mayor parte de la herencia, viene y le reprocha a su padre y le dice, nunca me diste un cabrito, sabiendo que ya todo lo que él tenía era de él. En conclusión, este muchacho había recibido la mayor parte de la herencia,
Y entonces cuando el padre le dice al final, todo lo que tengo es tuyo, es completamente real. Sin embargo, no sabemos si en la historia este muchacho se queda en la casa por obediencia o por conveniencia. Él había recibido su parte en el Señor Jesucristo. Bueno, así lo había establecido la ley y Jesús así lo relata, porque así lo enseñaba la ley, que para poder darle al menor, primero tenía que darle las 2/3 partes al hijo mayor. Y a pesar de que había recibido todo, la mayor parte, le vine a reprochar al padre, nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Sin duda, sabemos que es una persona desagradecida, es un muchacho desagradecido, alguien a que en este caso el padre le da todo y le termina reprochando un simple cabrito. No importa lo que le des, no importa lo que hagas por él, no importa el tiempo que dediques, siempre va a faltar algo, siempre va a terminar reprochando aquel cabrito. En este caso, si lo aplicamos a nosotros, vamos a terminar reprochando, aunque lo tengamos todo, aquel cabrito, entre comillas, que nos hace falta. Aquel lo podemos tener todo, pero aquella pequeña parte que nos hace falta, al ser desagradecidos, lo terminamos reprochando. Es una realidad que tal vez en algún momento todos hemos caído. Pero no solamente, aunque nunca se había ido de la casa y que su honra no era genuina, y aunque su corazón era desagradecido, sino en tercer lugar, su actitud no había sido la correcta. Él pensaba que la obediencia era una cuestión de actos exteriores. Él se levantaba todos los días, trabajaba. Él dice que trabajando toda la vida en la casa, nunca me fui, y pensando que porque había cumplido con ese acto exterior y que siempre había estado en la casa era suficiente, cuando la palabra de Dios enseña que la obediencia no es una cuestión de actos exteriores, sino que es la actitud que ofrece ese acto. El corazón de este muchacho no era el correcto, no era el más correcto, mis hermanos. Él se jactaba de ser obediente, pero o simplemente porque había cumplido con el acto exterior de haberse quedado siempre en la casa a trabajar. Ahora, si, si dentro del pensamiento del hijo pródigo fue razonar o pensar que en la casa de su padre sus jornaleros tenían lo suficiente para poder comer o sobrevivir, el padre de cierta manera le podría garantizar al hijo menor la comida, el vestido, el amor, pero no le podía garantizar el recibimiento del hermano mayor. El padre lo salió a recibir sin ningún prejuicio. Para un hombre, aquí hago un pequeño paréntesis, para un hombre hebreo, para una persona, sobre todo adulta, una persona mayor adulta, el correr era una cuestión de hacer el ridículo, era mal visto, era romper ciertos códigos de ética. El hombre mayor era la imagen la imagen el símbolo de moderación. Y verlo al viejo a correr por, o sea, ver a una persona grande, a un anciano, por así decirlo, correr dentro de sus posibilidades físicas, eh, es hacer el ridículo. Es por eso que lo pone tan severo. El Señor Jesucristo lo explica de esta manera. Dice, cuando lo vio, el padre corrió, no le importó hacer el ridículo. Cuando un padre quiere recuperar a un hijo pródigo, no le importa hacer el ridículo a veces. El padre le recibió. El muchacho venía con tantos prejuicios, le dijo, hacedme como uno de tus jornaleros, ni siquiera como un siervo. En la casa estaban los hijos, no, y los siervos que vivían en la casa, pero estaban los jornaleros, aquellos que eran trabajadores que trabajaban por el jornal. Eran empleados solamente por día, o sea, cuando se acababa el tiempo de la cosecha, de la siembra, ellos se quedaban sin trabajo. Solamente servían para épocas de mucho trabajo y después
se quedamos sin trabajo. Y este hijo, el hijo pródigo llega y dice, ni siquiera un hijo, o sea, no me veas como un hijo, hazme como un jornalero, como un siervo. Y el padre le dijo, no, tú sigues siendo mi hijo. Y le dio el vestido y le dio el calzado y le dio el anillo también. Ah, pero mis hermanos, cuando viene el hermano mayor, ¿qué sucede? Empezó a reprocharle a su padre que lo había recibido, a este pecador. Esto sin duda es llamativo porque es una historia que lamentablemente, mis hermanos, se repite el día de hoy. Y es que Dios sigue garantizando hasta el día de hoy, gracias por su Hijo Jesucristo, que cada persona que está allá afuera, que venga como venga, va a ser recibido, va a ser perdonado. Lo que no le puede garantizar es cómo lo van a recibir los que están en la casa de Dios. Los que ya están adentro, o tal vez esos hermanos que nunca se han ido y que permanecen dentro de la iglesia. Yo creo que eh, de alguna manera, hemos sido testigos o incluso hemos sido partícipes de que cuando una persona entra, inmediatamente lo empezamos a juzgar o a criticar por su manera de vestir, por su forma de aparentar su apariencia, si tiene tatuajes, cómo se viste, etcétera. Las críticas sin duda nunca faltan, somos el ser humano por una naturaleza pecaminosa, tendemos a juzgar y a ser así. Muchos religiosos mm, de saco y corbata, eh, religiosas muy bien vestidas, se escandalizan cuando vemos a alguien a un jovencito con pelo largo, a una jovencita tatuada, etcétera, y empezamos a cuestionar que a ese muchacho que viene del chiquero, que el padre le acepta y le ama. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho, ¿a poco Dios va a amar a ese tipo de persona, a esa persona que se drogaba, que era un borracho? O sea, pareciera que nosotros queremos tomar el lugar de Dios y decir, este sí y este no. Pero gracias a Dios que le garantiza que lo acepta, que lo va a amar y que le va a perdonar. Pero lo que no le puede garantizar es cómo lo vamos a recibir nosotros, que estamos en la casa y que nunca nos hemos ido. ¿Qué corazón vamos a mostrarles? ¿Cómo vamos a recibirlo? ¿Vamos a tender a juzgarlo? ¿Vamos a tender a juzgar a la persona que entra, que viene del mundo? Sabemos que el mundo hay suciedad, es un cochinero y que de allá vienen las personas y sale del mundo buscando consolación, buscando esa salvación, ese perdón, y muchas veces lejos de encontrarlo se encuentra con que dentro de la iglesia los religiosos, esos fariseos, esos maestros religiosos, en vez de aceptarlo lo terminan cuestionando muy duramente. Y una última reflexión que podemos entender sobre esta parábola, ya para terminar el tema, es que no es suficiente con no abandonar la casa del Padre. Es necesario renovar nuestra relación de amor y de comunión con Él todos los días. No es suficiente, mis hermanos. Este muchacho, como lo podemos ver, el hijo mayor nunca había abandonado la casa del Padre, pero él nunca fue abrazado por el Padre. El único que fue abrazado, de hecho, en la parábola es el que estaba perdido. Dice que corrió y lo abrazó. Es decir, nosotros podemos estar cerca de la casa, pero lejos del Padre. Tal vez nadie podría decir que no somos rebeldes porque no nos hemos alejado. Tal vez podemos decir que nacimos en un hogar cristiano y de pequeños fuimos a la iglesia, a una escuela dominical, pero tal vez no hemos experimentado lo que es tener una relación de comunión con el Padre. Simplemente estamos cumpliendo con ritos religiosos
yendo y viniendo a la iglesia, pero nuestro corazón está frío con Dios, como el del hermano mayor, que siempre estuvo en la casa, pero que no supo realmente demostrarle amor a su padre. Esa es una realidad. Entonces, mis hermanos, si bien la parábola nos menciona sobre el deseo de que los hijos vuelvan a Dios, la parábola muestra sin duda la misericordia, eh, una también lección valiosa desde del amor y de la gracia del Padre. No porque estamos siempre dentro de la iglesia o creemos y cumplimos con asistir, estamos o vamos a creer o tener esa creencia de que estamos en paz con Dios. Nuestra relación con Dios no depende de ritos exteriores, no depende de cualquier cosa o acto que yo pueda hacer bajo mis fuerzas, sino realmente tener una comunión con Dios. Es la lectura de la palabra, es estar en oración, pero ¿cómo vamos a mostrar, cómo vamos a practicar todo aquello que hemos estado aprendiendo si no lo hacemos con nuestros hermanos? Con aquella persona que viene de afuera, que viene del chiquero y que eh, por ser una persona que incluso desagradable, una persona que no nos agrada, vamos a poner un ejemplo, todos tenemos algún vecino, tal vez algo ruidoso, un vecino que no nos deja descansar en paz, un compañero de trabajo, de escuela, etcétera. Imagínense la persona que le desagrade en cualquiera de estas áreas. Imagínense que el día de hoy se reúne con nosotros. ¿Cómo lo recibiría usted? Seamos muy honestos. ¿Realmente lo recibiríamos bien? O sea, en el pensar que ay, esta persona tan mal, tan gorda que me cae está aquí. O sea, seríamos como el hermano mayor. Decir, o sea, yo sí cumplo con los ritos, yo sí vengo y que me cae mal, que hace desorden, que comete cosas que no son correctas y viene a reunirse con nosotros. No, no, o sea, nos vamos a rehusar, como dice la parábola, nos vamos a rehusar a entrar, o sea, estar en comunión con Él. Incluso podemos ver que en la parábola el hermano mayor dice, este tu hijo, no dice, este mi hermano, sino con cierto desprecio, con cierto coraje. ¿Podríamos tener esa actitud nosotros o podríamos tener la actitud de un hermano mayor que, 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 que lo recibe con amor, de un hermano mayor que lejos de condenarlo, busca la reconciliación? Recordemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor y que gracias a Él, como dice su palabra, podemos decirle a Dios Padre, porque Jesús nos ha reconciliado con Él. Jesús tomó la responsabilidad, sí, de hermano mayor, pero contrario a la parábola, Jesús como el hermano mayor no desprecia a sus hermanos menores a pesar de que vengamos del chiquero o del cochinero, sino que por el contrario busca la reconciliación con el Padre. Y es gracias a Él y a su misericordia y a ese sacrificio tan grande en la cruz que nos ha reconciliado. Tratemos de imitar esto, mis hermanos, tratemos de seguir el ejemplo de Jesús y no tener esta actitud de desprecio. A lo mejor algunos que estén escuchando este mensaje digan, no, eso no aplica para mí, yo trato con amor a todo aquel que se reúne o que incluso me pregunta o quiere aprender de la palabra de Dios. Pues qué bueno que sea así, que Dios nos conceda la gracia para mantener esa actitud. Y si por el contrario hemos tenido esa actitud o la hemos mostrado en algún momento, reconciliémonos con Dios, pidámosle perdón y esforcémonos para poder cambiar ese tipo de actitudes. Muchas gracias, mis hermanos. Quiero cerrar con una oración. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que me diste de exponer tu palabra. Yo sé que no lo hice de la mejor manera, sin duda
tengo muchas deficiencias, pero por tu gracia y misericordia, Padre, te pido que me sigas puliendo para poder seguir exponiendo tu palabra de la mejor manera. Perdón, Padre, si no me di a entender en algunos de los puntos que tu palabra menciona. Ahora que nos disponemos a terminar, te pido que acompañes a mis hermanos a donde quiera que vayan, que les des una semana de bendición, una semana donde ellos puedan hacer sus labores lo mejor posible, cualquiera que sea su actividad, cualquiera que sea su desempeño, siempre que sea loable, siempre que sea perfecto, y porque lo hagan para ti, Señor, no para agradar a alguien, sino solamente a ti. Que tu palabra se quede con nosotros, Padre, que aprendamos de esta parábola que tú buscas, Padre, que podamos mostrar amor, tomar la responsabilidad de hermanos mayores hacia los demás y mostrar esa actitud que tú has tenido con nosotros, esa actitud de paciencia, esa actitud de perdón, esa actitud de amor y de cariño. Gracias por todo, Padre. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hasta luego, mis hermanos, que tengan un buen inicio de semana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.